Y además lo hacemos de la mano de DWS. Vamos a hablar con Carlos de Andrés, es el responsable del equipo de ventas de la gestora. Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas por la invitación. Carlos, ¿cómo estáis trabajando vosotros ahora? ¿Sobre qué escenario? Teniendo en cuenta, por un lado, el pesar del conflicto geopolítico y también los temores de una inflación que se mantiene elevada. Estamos pendientes de las actuaciones de los distintos bancos centrales. La semana que viene va a ser la Reserva Federal quien se reúna durante 2 días. En un principio se espera que la FED suba los tipos en 50 puntos básicos, aunque ya hay algunas casas de análisis que creen que la FED este año podría pasarse de frenada y llevar a los tipos a niveles mucho más arriba de lo que esperábamos o de lo que había descontado el mercado en un principio para este 2022. ¿Vosotros sobre qué escenario general estáis trabajando? Bueno, yo creo que duda cabe que es un escenario que está muy marcado por la incertidumbre y por la volatilidad, no solo por el conflicto bélico, sino por los otros factores de riesgo que teníamos antes del comienzo bélico, como era la inflación y como era el entorno de entrar en un escenario de políticas monetarias pues, más restrictivas o restrictivas. Tenemos que ser conscientes que nos adentramos en un entorno muy marcado por las políticas monetarias y por cómo será el éxito de esas políticas monetarias. Los niveles de inflación están, todos lo vemos, en niveles históricos y el mercado, en cierto modo, pues quizás puede estar descontando que esas políticas monetarias no puedan tener el nivel de éxito. Carlos, con el permiso de la renta variable estamos muy pendientes de esos resultados empresariales que estamos conociendo. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis? Creo que hemos perdido ahora mismo a Carlos, la conexión con Carlos. Vamos a intentar retomarla en breves, parece que sí, que ya nos está escuchando de nuevo. Carlos, justo hemos perdido el audio y parecía que habías terminado la frase. Creo que te tenemos de nuevo. Sí, bueno, pues decía que el mercado va a estar muy marcado por cómo será el éxito de las políticas monetarias que nos marque la FED y el Banco Central Europeo. La guerra entre Rusia y Ucrania pues no hace más que echar más leña al fuego, añadir más presiones de inflación, y aquí también dependemos de cómo se va a resolver ese conflicto, ya que eso tiene y tendrá un impacto pues, bastante negativo en el PIB de los países afectados por el conflicto. No hay que olvidar el COVID, que sigue ahí y además sigue escalando en una región tan sumamente importante como es China, que es el principal puerto mundial, lo que a su vez, si no se controla esa situación, pues podría añadir más presión de inflación como consecuencia de mayores cuellos de botella. Todo esto nos deja un mercado pues marcado por la volatilidad, lo estamos viendo, algunos índices ya se han acercado, incluso batido los mínimos de marzo, que en principio podían ser, ¿no?, ese potencial suelo del que todos hablábamos, el Nasdaq y el mercado chino rompiendo esos niveles, los mínimos de marzo. Estamos también viendo cómo otros índices, como los americanos, pues lo están respetando, ¿no? Y también estamos viendo una mayor fortaleza pues, en el mercado europeo, que ni tan siquiera se han acercado a esos mínimos del marzo. En resumen, pues mercados cuanto menos, yo diría, en fase correctiva, ¿no?, por dejarlo ahí en una palabra un poco plana, ¿no?, pero dentro de un entorno marcado por la volatilidad. Entorno que sigue marcado, por tanto, por la volatilidad, también por la incertidumbre y cómo están impactando en el mercado y también en las economías y en las perspectivas de crecimiento. Mientras tanto, también con el permiso, decía, de la renta variable, en un momento en el que estamos muy pendientes de los resultados empresariales de la compañía, también quería preguntarte por la renta fija y sobre todo cuál es la estrategia que estáis llevando vosotros a cabo desde DWS. En estos momentos tenemos una rentabilidad del bono estadounidense que está en el entorno del 2,8% más o menos, ha perdido un poquito ese nivel, pero hablábamos de cómo se estaba acercando a ese entorno del 3%. En el caso, por ejemplo, si pasamos a Europa del bono alemán a 10 años, lo tenemos ahora mismo en un 0,80%. ¿Cuál es la estrategia que lleváis vosotros? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Hablando de renta fija, hay dos cosas en las que todos vamos a estar más o menos de acuerdo, ¿no? Es que una es que cualquier inversor pues debe tener algo o parte de su cartera invertida en renta fija por un criterio de diversificación. Y dos, es que en un entorno de subidas de tipos y de inflación al alza, pues duraciones cortas pues, se perfilan como una mejor opción. Por lo tanto, yo creo que aquí tendríamos que analizar en qué subsegmentos dentro de la renta fija pues podemos encontrar valor para nuestras carteras. Y aquí en DWS pues destacamos dos. Para un inversor pues más conservador, que no tenga un objetivo de rentabilidad muy alto, muy ambicioso,
aquí recomendamos bonos flotantes, que son bonos que apenas tienen sensibilidad a subida de tipos y son bonos que, por tanto, lo van a hacer mejor en un entorno como el actual. Y para aquellos inversores que puedan asumir un nivel de riesgo mayor, pues podríamos irnos a crédito europeo o crédito americano, para el que en DWS, en grado de inversión a 12 meses vista, esperamos una rentabilidad total del 1,30 para Europa y para el investment grade americano del 1,9. Y si queremos algo más de riesgo, nos podríamos ir a high yield europeo, en el que vemos rentabilidades totales a 12 meses vista, pues en torno a la cota del 3,3%, o bonos, por ejemplo, bonos en mercados emergentes con una rentabilidad esperada a 12 meses del 4,5%. En cualquier caso, como decías, en el entorno actual nos quedamos más con las duraciones cortas en los bonos. Recomendabas, en el caso de perfiles más conservadores que buscaran menos riesgo, los bonos flotantes. Para quienes puedan asumir un mayor riesgo, era el caso del high yield europeo o el estadounidense. Pasando a la renta variable, ¿dónde estáis poniendo el foco si hablamos desde un punto de vista sectorial? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener una idea clara, ¿no? Y es que en un mercado volátil, o un mercado volátil no es aquel que nos ofrece oportunidades de inversión, y que en un mercado que corrige, como lo que estamos viendo ahora, pues es un mercado que va a aflorar oportunidades de inversión. Son momentos de incertidumbre y estamos viendo en algunas plazas pues movimientos correctivos muy intensos. Dentro de la renta variable, pues hay distintas regiones y también hay distintos subsegmentos, ¿no? Lo que más nos gusta en DWS pues serían compañías que tengan un perfil apto para estos entornos de inflación y de subida de tipos. Aquí destacamos compañías quality, ¿no? Compañías con buenos balances y compañías que paguen dividendos atractivos. Sectorialmente nos gustan algunos sectores cíclicos como el sector auto, transporte, químicas, también sectores más defensivos como energía, también compañías del sector de la salud, ya que son compañías que quizás pueden aportar algo más de crecimiento a la cartera. Y dentro de salud, pues Pharma o Biotech, que tras las últimas correcciones cotizan a precios pues relativamente atractivos. Por regiones y atendiendo a valoraciones, tenemos preferencia por acciones europeas que cotizan a múltiplos PER por debajo de su media histórica. No es el caso del mercado estadounidense, que a pesar de las correcciones, y aquí hablo de Standard & Poor's, pues sigue cotizando a un PER cercano a 20, ¿no? Cuando la media histórica es de 15, por lo tanto estaría un poco caro, ¿no? Sin embargo, por el peso que tiene la renta variable norteamericana y por la relevancia de este mercado, no hay duda que tenemos que tener posición en ese mercado. Y por último, otro segmento de mercado que nos resulta muy interesante son las infraestructuras, por muchas razones, pues por la cantidad de inversión que se va a realizar dado el grado de envejecimiento, especialmente en Estados Unidos y Europa. Otra segunda razón son compañías que cotizan en sectores con fuertes o altas barreras de entrada, y esto permite a esas compañías que tengan cierto poder en su política de precios. Y la tercera razón sería que muchas de esas compañías cotizan en sectores con demandas inelásticas, y esto les permite tener mayor predictibilidad a la hora de estimar sus flujos de caja, y eso en un entorno de volatilidad es algo que al mercado le gusta, ¿no? Y por último, por la descorrelación, ¿no?, frente a la renta variable y renta fija. Y esto al final lo que nos permite es que nuestra cartera pues, se encuentre mejor diversificada. Por todos estos argumentos consideramos que las infraestructuras es una clase de activo que tenemos que tener muy presente en nuestras carteras. Tomamos nota de las infraestructuras como uno de los sectores clave a tener en cuenta en medio de este entorno volátil de mercado, que sin embargo sí que es cierto que, como bien indicabas, Carlos, no está exento de oportunidades. Carlos de Andrés, responsable del equipo de ventas de DWS, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Más tardes.